Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar de los 7 primeros capítulos del libro de Odrich y Pinel de Biología y Neuropsicología. Vamos a hablar de la estructura y función de la célula, la estructura y función de la membrana celular, la molécula de la herencia DNA, expresión y regulación de los genes, evolución genética y experiencia, anatomía del sistema nervioso y conducción neuronal y transmisión sináptica. Hemos intentado resumir el tema lo más posible, aunque pedimos disculpas si en algunos casos se nos ha hecho un poco largo. La célula. La célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Todos los animales, plantas, estamos compuestos de células. Digamos, sería la unidad de la vida. Tiene las características principales de las células serían las siguientes. Casi todas las células miden entre 1 y 10 micras. Todos los seres vivos están compuestos por células. Los más simples son los organismos unicelulares de una célula. Y los más complejos se creen que pueden llegar a tener cientos de billones, que serían prácticamente muchísimas más de las que de estrellas que podríamos ver en el cielo en una noche clara. Todas las células nacen de células preexistentes mediante mitosis o la meiosis. Todas ellas tienen membrana plasmática, que es una membrana fluida. Contienen citoplasma, tienen DNA, que es el material genético de la célula, y contienen la secuencia precisa de nucleótidos. Es la que asegura la permanencia o la continuidad de su existencia. El RNA, que es el que copia el plano de los genes en el DNA, que ya lo veremos más adelante. Y todas las células obtienen su energía y materiales del medio ambiente, tanto vivo como inanimado. Vamos ahora con los tipos de células. Tenemos las procariotas, que son muy pequeñas y que tienen una pared, casi todas ellas, una pared celular rígida. Algunas pueden moverse impulsadas por flagelos, carecen de cilios y su citoplasma es más bien homogéneo. Generalmente tienen un único cromosoma circular enroscado en la región central. Carecen de núcleo y la mayoría contiene pequeños anillos de DNA o plásmidos, que están fuera del área nucleoide y que les da propiedades especiales. Organizan sus enzimas mediante membranas y las organizan en una secuencia según el orden de reacción. El otro tipo de células son las eucariotas. Estas son muy diversas y se encuentran en los animales, las plantas, protistas y hongos. En los organismos multicelulares son especializadas. Tienen una gran diversidad de organelos, que son estructuras con funciones específicas. Sus paredes celulares son relativamente rígidas y sin vida, y cada tipo de célula tiene organelos únicos y exclusivos del tipo de célula. Tienen citoesqueletos, que es una red de fibras proteicas al que muchos organelos se adhieren. Tienen cilios y también tienen flagelos. Estas, al contrario que las procariotas, tienen un núcleo, que es el centro de control de la célula. Tienen citoplasma y tienen vacuolas, que son membranas que contienen fluidos y varias moléculas. Las mitocondrias extraen la energía de las moléculas del alimento y los cloroplastos captan la luz solar. Dentro de las eucariotas tenemos lo que son las animales y las vegetales.
Estructura y función de la membrana celular. Estructura y función de la membrana celular. Las membranas aíslan el contenido de la célula y permiten su comunicación con el exterior. Y se componen de una bicapa de fosfolípidos. Ellas también regulan el flujo de materiales tanto hacia adentro como hacia afuera de la célula. Se podría decir que la difusión es el movimiento que se realiza desde zonas con alta concentración a zonas con baja concentración. Tendríamos, por ejemplo, la difusión simple de agua, gases disueltos y moléculas solubles en lípidos. Esta se realiza a través de la bicapa fosfolípida. Tenemos también la difusión facilitada, donde moléculas solubles en agua cruzan la membrana por canales proteicos mediante proteínas portadoras. El siguiente es el transporte activo, que a diferencia de los anteriores sí necesita energía. Proteínas portadoras de la membrana utilizan energía celular para impulsar el movimiento de estas moléculas a través de la membrana plasmática. También permite la comunicación con otras células. Las uniones celulares o uniones intercelulares, como también se las denomina, son puntos de contacto entre las membranas plasmáticas de las células o entre células y matriz extracelular. La mayoría de las células epiteliales y algunas células musculares y nerviosas están estrechamente asociadas en unidades funcionales. Las uniones en hendidura en los animales y los plasmodesmos en las plantas interconectan el citosol de células adyacentes. DNA, la molécula de la herencia. A principios del siglo XX se sabía que los genes estaban compuestos de proteínas o DNA. Griffith demostró que era posible transferir genes de una bacteria a otra, transformando la nueva bacteria. Y Avery, MacLeod y McCarthy demostraron que el DNA era la molécula capaz de transformar las bacterias. La estructura del DNA. Se compone de subunidades llamadas nucleótidos, que se unen formando largas cadenas. El nucleótido es un compuesto químico orgánico fundamental de los ácidos nucleicos, constituido por una base nitrogenada, un azúcar y una molécula de ácido fosfórico. Hay 4 bases de DNA: la adenina, guanina, citosina y timina. Las cadenas de nucleótidos se enrollan formando una doble hélice para formar el DNA. El azúcar de un nucleótido se une al fosfato del siguiente para formar el esqueleto a cada lado de la hélice. Y las bases de nucleótidos de cada cadena se aparean en el centro de la hélice y se mantienen unidos por puentes de hidrógeno. Solo los pares específicos se aparean, como muestra en la imagen T con A y C con G. ¿Cómo codifica el DNA la información? La información se codifica a través de secuencias de nucleótidos. Mediante el número de nucleótidos y las diversas secuencias en diferentes genes, se pueden codificar grandes cantidades de información. Cómo la duplicación del DNA asegura la constancia genética durante la división celular. Durante la reproducción de la célula se duplica su DNA para transmitir toda la información a la célula hija. Las enzimas se desenrollan las 2 cadenas del DNA parentales. La DNA polimerasa sintetiza una nueva cadena hija de DNA con la secuencia complementaria ATC. Una vez que termina la duplicación, una cadena DNA parental y su hija de DNA recién sintetizada y complementaria se enrollan una alrededor de la otra y forman una molécula de DNA. Al mismo tiempo, la otra cadena parental y su cadena hija se enrollan también una alrededor de la otra, formando una segunda molécula de DNA. Al formar la nueva molécula de DNA, el proceso de duplicación del DNA conserva una cadena
del DNA parental y una de la cadena hija recién sintetizada. Por eso este proceso se le conoce como duplicación semiconservativa. ¿Cómo ocurren las mutaciones? Cuando el ADN no logra copiarse con precisión, la mayoría de las mutaciones que pensamos que son importantes para la evolución suceden de forma natural. Por ejemplo, cuando una célula se divide, hace una copia de su ADN y algunas veces esa copia no es perfecta. Esa pequeña diferencia con la secuencia del ADN original es una mutación. Las influencias externas pueden producir mutaciones. Las mutaciones también pueden estar causadas por exposición a determinadas sustancias químicas o a la radiación. Estos agentes causan la degradación del ADN. Esto no es necesariamente antinatural, ya que el ADN se degrada hasta en los ambientes más aislados e inmaculados. No obstante, cuando la célula repara el ADN, puede que no haga una reparación perfecta, con lo cual la célula termina con un ADN ligeramente diferente del original, y por tanto con una mutación. La mayoría de estas mutaciones son dañinas o inofensivas, pero algunas pueden ser beneficiosas y resultar favorecidas en la selección natural. Expresión y regulación de los genes. Theophilus Painters descubrió el cromosoma Y y varias décadas se tardó en aceptar este cromosoma Y determina cuándo un animal o ser humano es masculino. La activación de un solo gen del cromosoma Y activa el desarrollo masculino y desactiva el femenino. ¿Cuál es la relación entre los genes y las proteínas? La información se encuentra en los genes, pero al igual que un plano necesita obreros que lo lleven a cabo, estos obreros o encargados de la construcción serían las proteínas. Los genes poseen la información, pero son incapaces de producir. Cada célula tiene un conjunto de proteínas específico y que van a determinar su forma, movimiento, capacidad reproductiva, así como la síntesis de lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. La mayoría de los genes contienen información para la síntesis de una sola proteína. Las células sintetizan moléculas a través de etapas llamadas vías metabólicas. Cada etapa de una ruta es catalizada por una enzima que es usada como materia prima para la realización de la siguiente en la ruta. Archibald Garrod estudió la herencia de los errores congénitos y puso esta hipótesis. Cada error del metabolismo es causada por una versión defectuosa de una enzima específica. Cada una de estas es causada por un solo gen defectuoso. Por lo anterior, al menos algunos genes deben codificar la información para la síntesis de las enzimas. Las proteínas pueden ser péptidos de cadena corta o polipéptidos, que son de cadena larga. Hay excepciones como la producción del ácido ribonucleico, que no es una proteína, pero la mayoría de los genes lo codifican para la producción de proteínas. El código genético usa 3 bases para especificar un aminoácido. El código genético traduce la secuencia del ácido nucleico en la de aminoácidos en las proteínas. ¿Cómo? Pues el DNA y el RNA contienen 4 bases de adenina, timina, guanina y citosina. Las proteínas tienen más de 20 aminoácidos y mediante la combinación en grupos de 3 conseguimos 64 posibles combinaciones. Mediante un triplete de estos conseguimos un aminoácido. Francis Crick y colaboradores lo demostró en 1961. El código suele escribirse mediante tripletes de base de RNA denominados codones, que codifican aminoácidos. Dado que la molécula de RNA M tiene cientos y hasta miles de bases, el inicio de cada proteína comienza siempre con el mismo aminoácido. El codón de inicio puede eliminarse tras sintetizada la proteína. A su vez, hay 3 codones de terminación o alto. Cuando el ribosoma encuentra el codón de alto, libera la proteína